Gracias, Señor. Te bendecimos y te exaltamos, Padre, porque tú eres digno, porque tú eres digno. Dile gracias, Señor, por tu presencia. Gracias a Dios. Dios es bueno. ¿Pueden tomar sus lugares, por favor? Qué rico es estar en la presencia del Señor todas juntas, ¿verdad? No hay nada que se le compare. Bueno, y para mí es un placer anunciar a nuestra próxima conferencista. Ella es originaria de Colombia. Estudió contaduría pública y teología desde el año 2000. Estudió y bueno, después se mudó a Costa Rica para colaborar como coordinadora de proyectos muy importantes en Latinoamérica, en el Ministerio de Televisión CBN. Y bajo ese liderazgo impulsaron este apoyo de ayuda humanitaria en Latinoamérica, estableciendo oficinas y centros de consejería en Perú, en Brasil. Entonces ella ha sido siempre una activista muy interesada en apoyar a la gente. En el año 2006 contrajo matrimonio con Danilo Montero. ¿Cuántos conocen a Danilo Montero? Y una bendición su alabanza y su música. Después se establecen en Houston, Texas. Pasa el tiempo y el Señor los llama a ser pastores asociados ahora de la iglesia Lakewood, bajo el liderazgo de Joel y Victoria Austin, ahí en Texas. Y bueno, ella es alguien que de verdad siempre quiere animar, retar a las mujeres, a las personas a vivir en fe. Y sabemos que tiene una palabra buena para nosotras en este momento. Así que por favor recibamos con un fuerte aplauso a Gloriana Montero. Muy contenta de estar aquí. Gracias, Pastora Claudia. Gracias, Pastora Delma. Un placer conocerla. Tienen muy buena fama ustedes y mi esposo manda saludos. Hoy que hablé con él le dije, es una iglesia hermosa, es redondita. Yo le di toda la descripción y me dice, yo sé cómo es porque me han contado, pero tú me ganaste, tú fuiste primero que yo a esa iglesia. Yo dije, yes. Pero es un placer estar aquí y le decía a la pastora Claudia que me siento honrada por estar en este primer congreso Retoma lo Eterno, primer congreso de muchos. Amén. ¿Cuántas tienen esa expectativa de lo que Dios va a hacer y ya está haciendo en nuestras vidas, verdad? A mí me encantan las reuniones de mujeres porque entre mujeres nos entendemos, ¿verdad? Hay una pelea, es que ellos no nos entienden, pero nosotros nos entendemos de qué estamos hablando muchas veces y qué rico poder hablar así abierto, reírse a veces de uno misma, ¿verdad? Gozar, disfrutar y también, aparte de reírse, porque la vida no hay que tomarla toda en llanto ni en tristeza, sino celebrar juntas lo que Dios hace con nosotras y también ayudarnos mutuamente, porque las luchas son las mismas, los retos son los mismos, los retos de fe son realmente retos de fe en sus diferentes formas y colores, cada una tiene, pero la palabra de Dios nos ha equipado para que nosotras salgamos adelante y seamos unas campeonas, ¿verdad que sí? Yo creo eso. Yo conocí del Señor a la edad de los 9 años, más o menos, en un proceso en donde doloroso porque mis papás se estaban separando y justo cuando mis padres se separan, alguien le comparte del Señor a mi mamá. Entonces llegó justo a tiempo, porque justo en el momento en donde estaba perdiendo un padre, gané al Padre de Padres, al Padre Eterno, llegó a mí y eso fue increíble, porque en mi fe de niña, yo entendí que Dios se llamaba a sí mismo Padre. Y entonces yo dije, bueno, mi papá, por ejemplo, todas las mañanas, él me levantaba para ir al colegio y me levantaba muy madrugado porque a él le gustaba que yo viera el amanecer. Era un padre muy cariñoso. Los problemas entre ellos eran otros, pero realmente como padre, un excelente hombre y era muy cariñoso con todos nosotros y bueno, era la única niña de 2 hermanos, entonces usted sabe cómo es la relación de la princesa de la casa con su papá. Entonces cuando hay esta separación tan de repente, uno no sabe qué problemas ocurren con los papás, sino que de unas horas
Me dejaron, salí de una casa, me dejaron en el colegio y cuando me recogieron fui a otra. O sea, fue así de súbito. Y entonces fue muy fuerte, pero yo ahí le dije, Señor, tú dices, o yo he escuchado que tú te llamas Padre. Y mi papá me levantaba todas las mañanas, así que yo no voy a poner alarma, tú me vas a levantar a mí. Era la fe de una niña y no me van a creer, pero créanme. Porque cuando yo le hice esa oración a Dios esa noche, al día siguiente yo escuché claramente una voz que me dijo, Gloriana, y me levanté porque llamaron mi nombre. Y cuando yo me levanto sobresaltada, porque escuché que me llamó una voz masculina, yo le dije, Señor, fuiste tú. ¿Quién más? Porque mi hermano tenía 12 años, no tenía la voz de hombre y estaba dormido. Era Dios. Entonces, yo siempre digo que para mí Dios es tan grande porque en esos pequeños detalles se manifiesta. ¿Cierto? Tú puedes decir, Dios es tan grande porque me sanó de una enfermedad terminal. Pero Dios para mí ha sido tan grande porque aún cuando dice su palabra, no está la palabra en mi boca, yo me he dado cuenta que Él ya la sabe. Y Él ha contestado, aún, miren, la palabra de Dios dice que aún tu suspiro no le es oculto. Y yo me he puesto a pensar, ¿por qué suspiramos las mujeres? Generalmente somos las mujeres porque todo el tiempo el ratoncito del hámster está corriendo todo el tiempo ahí en la mente. Entonces de pronto estamos pensando, y cuando suspirábamos jovencitas, ¿qué nos decían? Está enamorada. Y ya le decían, ¿en quién está pensando? Está enamorada. Pero hay ocasiones en donde no estás enamorada y ocurren suspiros. Generalmente el suspiro es cuando nosotras anhelamos algo. Estamos como deseando, recordando algo que nos produce placer o agrado y lo deseamos. Y dice el Señor que aún ese anhelo de tu corazón para Él no le es oculto. Y entonces esos pequeños detalles de mi Dios me fueron fortaleciendo en la fe, más un montón de milagros en cuanto a mis hermanos, salud, provisión y bueno, aquí nos quedaríamos 2 días, yo creo, conversando de lo grande y maravilloso que ha sido el Señor. Tengo 2 hermanos varones, uno mayor, uno menor. El mayor, por todas estas muestras de fe y de lo que el Señor ha hecho, el mayor es pastor en una ciudad hermosa que se llama Medellín, Colombia. Es hermosa, es divina. Yo soy de Barranquilla, que también es muy bonita. Pero realmente Medellín tiene un clima increíble, un paisaje increíble, la gente linda. Y Dios estableció a mi hermano mayor de pastor ahí en Medellín. Y lo establece, a mí me encanta cómo trabaja Dios. Por si acaso a alguna le está pasando algo, no se desanime. Permítame compartirle un poquito de mí con este testimonio, pero mi hermano, mi padre muere cuando yo tengo 17 años. Él ese año quedó como el transportador del año en Colombia. Él toda su vida trabajó para implementar el transporte urbano en la ciudad. Era dueño de empresas de transporte de buses, de taxis, un empresario. Pero era el año 94 y en los años 90 no podías ser famoso en Colombia. Tenías que mantener un perfil muy bajo porque eras presa de secuestro de la guerrilla. Y entonces, sin quererlo, a mi papá lo nominan y lo sacan por toda la televisión nacional como el transportador del año en el año 94. Eso fue en enero. Y ya para mayo, mi papá tenía ya 2 amenazas de secuestro. Como estábamos separados, pero Dios sanó la relación ese último año. Él recibe al Señor con mi mamá precisamente, y tenemos una relación que Dios restaura en Él después de 8 años de oración diaria por Él. Al final Dios cambia ese corazón y Él recibe al Señor para que un año después esté pasando esto que les estoy contando, estas amenazas. Entonces Él va a la casa un viernes, nos cuenta lo que está pasando y él dice, yo quiero bailar el vals contigo porque como no sé si voy a estar cuando tú te cases y yo quiero bailarlo hoy contigo. Mi hermano menor, un músico, tocó el piano y los 2 bailamos y el lunes a primera hora
Los guardaespaldas por cierta razón no llegaron, él decide irse solo a la oficina y ahí es donde lo intercepta la guerrilla para secuestrarlo. Y él me dijo ese viernes, yo no me voy a dejar secuestrar, porque eso va a ser un tormento para la familia, porque a veces matan a las personas y duran años pidiéndoles plata y dándoles esperanza, es un tormento. Entonces a mí me sacan de esa camioneta muerto, no lo dijo así. Y dicho y hecho, el lunes él no se dejó secuestrar y entonces cuando tú te oponías a un secuestro, pues ellos, los guerrilleros mataban a las personas y eso sucedió con mi papá. Algo demasiado trágico. Pero, cuando nosotros al día siguiente estamos enterrando a mi papá, imagínense, si yo a Dios le pedía que me despertara en la noche, si yo a Dios le pedía que me regalara la Biblia, era tan consentida con Dios que yo le decía, no, yo quiero que tú me la regales. No sé cómo vas a hacer, pero yo quiero que el detalle sea tan grande que la Biblia que yo quiero, la blanca de los 15 años, tú me la des. Y me la ganaba en un concurso en la escuela dominical. Dios me la había dado. Entonces, cosas así como que una niña consentida de papá Dios. Y entonces cuando yo le empiezo a orar por la vida de mi papá, ya que sabíamos de estas amenazas, y pasan 4 días y mi papá muere, pues imagínense cómo se siente uno, defraudado en la fe. Y entonces estamos ahí enterrándolo y yo le dije a Dios, como se dice allá, le tiré la toalla a Dios. Yo le dije, ¿sabes qué? Hasta aquí tú y yo llegamos. Porque ¿cómo es posible que tú me respondías detalles tontos y yo te pedí por la vida de mi padre y mira, lo estoy enterrando? No quiero nada más contigo. Me sentía enojada, defraudada por mi Señor, por mi amado Señor. Y en eso que yo estoy peleando con Dios así, el Señor me trae una visión y me recuerda, que yo no me había acordado, que un mes antes Él me había dado un sueño en donde yo estaba en mi casa era una iglesia. Todo esto sirvió a la separación de mis papás para que luego en mi casa creciera una iglesia que hasta el día de hoy es una iglesia. Y yo en el sueño limpiaba, era lunes, porque los lunes se limpian las iglesias, o sea, como que limpieza profunda, pues se recogen todas las sillas. Y yo era lunes porque estaba limpiando, y yo recuerdo que tenía un short de bolitas y una camisa morada. En el sueño yo me acordé de esto y que alguien llegaba a la puerta y me decía, Gloriana, tu papá acaba de morir. Y recuerdo lo que había sucedido el día anterior y cuando yo me enteré de la muerte de mi papá, era lunes temprano, ahí lo asesinan a las 8 de la mañana, llega alguien a las 8:30, yo estoy limpiando el piso de la iglesia y tengo esa misma ropa. Que hace rato no me ponía ese short de bolitas, pero para limpiar, usted sabe, uno saca no los mejores atuendos. Yo saqué esa ropa, pero era un propósito de Dios, porque cuando al día siguiente estoy en mi crisis de fe, Dios me había dado provisión para esa crisis. Dios me había dicho, ya yo te lo había... Y en ese momento que recuerdo el sueño y recuerdo lo que pasó ayer, que fue exactamente igual, escucho la voz del Espíritu, como nunca antes la había en ese momento, hasta ese momento escuchado, en donde Él me dijo, yo ya esto te lo había mostrado para que hoy supieras que aún esto tan doloroso está bajo mi control. Porque ese era mi dolor y mi temor. ¿Se te escapó? ¿No pudiste protegerlo? Pero el Señor, que sabía que me conocía y sabía cuál iba a ser mi crisis, me dio provisión desde antes para entender que aún en esos momentos difíciles Él tenía el control. Y me recordó la muerte de su Hijo Jesús. Y me dijo, no creas que la muerte es el fin ni es el fracaso. Mira a mi Hijo en la cruz. Mi Hijo en la cruz dio la victoria. Mi Hijo en la cruz ganó y venció. Tu papá apenas comienza porque Él me tiene a mí. Y yo sentí, señoras, como un bálsamo, como cuando tú tienes mucha sed y te tomas un agua bien fría al alma. Y les dije a mi familia, ¿se acuerdan que yo les había contado el sueño? El Señor me acaba de hablar. Y juntos nos abrazamos y le dimos gracias al Señor porque en medio de eso Él estaba con nosotros. ¿Sabes qué pasa? Que en la vida, el tener a Dios
no es garantía de que vayamos a esquivar momentos de tribulación. La garantía es que en medio del fuego Él estará contigo. La garantía es que en medio de las aguas no te negarán. Aleluya. La garantía es que Él dice que hay una mano fuerte y poderosa que no se cansa, que es la que nos saca adelante. Nosotros nos podemos cansar, pero de quien estamos agarrados dice: yo no envejezco ni me canso, y mis promesas no son tardes ni son antiguas, son actuales para ti, son para ti, para que en el momento en donde quieras tirarle la toalla al Señor, tú puedas decir: Señor, tú me diste provisión para el día de hoy, para el momento de la prueba, tú me has dado la salida. Aleluya, amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bueno, eso era para contarles un poquito de mí, pero yo quiero orar para que el Espíritu Santo ahora tome control y nos selle esta palabra en nuestros corazones, lo que les quiero compartir. Señor, yo te doy gracias por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, porque en tu corazón nació, Señor, esta cita. En tu corazón, Señor, nació que hoy estuviéramos aquí y ayer, para que tú, Señor, obres, hagas una cirugía de corazón, de alma, de pensamiento, y salgamos, Señor, con herramientas, salgamos, Señor, más capacitadas, salgamos, Señor, equipadas por tu Espíritu Santo para pelear la buena batalla de la vida, Señor, y para poder salir adelante en nuestra fe y no desmayar. Yo te pido que ninguna de las que estamos aquí, Señor, desfallezca en el camino, sino que al contrario, Señor, sus ojos sean levantados al único que nos puede sacar adelante. En el nombre de Jesús, yo estoy declarando que el Señor mete su mano y te rescata del hoyo cenagoso y pone tus pies sobre roca firme. Él es la roca firme. El Señor te dice: yo soy tu respuesta, yo soy tu única salida. Deja de estar buscando soluciones en los hombres, porque allí no vas a encontrar nada, solo en mí, en mí. Toma la decisión en tu corazón, toma la decisión de apoyarte solo en mí, porque entonces tú verás. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo. Yo te pido que toda distracción, yo te pido que todo cansancio, yo te pido aún que palabras de más en mi boca, Señor, tú las elimines y que tu Espíritu Santo, Señor, sea hablando en este momento, en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bueno, yo les quiero hablar acerca de cómo tener una mente inteligente, cómo ser mujeres pilas, inteligentes. ¿Cómo le dicen? Listas. Abusadas. Eso ya no se dice, pero bueno. Bueno, y quiero que veamos Romanos, que abra su Biblia en Romanos, en el capítulo 12. Quiero leer para ustedes solo el versículo 2 y que lo lea conmigo. Y vamos a realmente toda la enseñanza de ahora en la mañana, y la continuación va a ser en la tarde. Entonces por eso oré, que el Señor le dé la base, porque si no la voy a perder en la tarde. Así que Romanos 12, capítulo 2. ¿Ya lo tienes? ¿Sí? Romanos 12, todavía escucho muchas hojas. Miren, la palabra de Dios dice, por cierto, estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional, así que si tiene su iPhone, lo puede buscar ahí, o su teléfono, su Samsung, o el Android, o lo que usted tenga, búscalo en internet, Romanos 12, versículo 2, pero en la Nueva Versión Internacional, dice, no se amolden al mundo actual. En la Reina Valera lo aprendimos como, no os conforméis a este siglo. Pero me llama la atención que la otra palabra, aparte de conformarse, uno puede entender, ¿cómo me puedo conformar a este siglo? Realmente lo que el Señor nos está diciendo a través del apóstol Pablo es, no te amoldes, no tomes la forma
de este siglo, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. ¿Cuántas no queremos ser siempre transformadas, ser mejor persona? A ver, todas queremos vernos mejor físicamente. Nadie quiere ir para peor, uno quiere ir para mejor. Aunque la naturaleza diga que vamos así, pero ir así con estilo, ¿verdad? Ir así chévere. Sino que sean transformadas mediante la renovación de su mente. Quiere decir que yo soy transformada, empezando ¿en dónde? Aquí. O sea que esta es la clave. Porque si esto no se renueva, ¿no soy qué? Dígalo otra vez. Si esto no se renueva, ¿no soy? Y muchas veces le decimos, transfórmame, Señor, transfórmame, cámbiame. Pero el Señor te dice, espérate, la transformación viene renovando, haciéndolo nuevo. Interesante, ¿verdad? Haciendo nueva la mente. Ok. Dice, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. Y eso es lo que todo el mundo quiere saber. Yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios. O si esto es la voluntad de Dios, o si esto no es la voluntad de Dios, ¿verdad? Cada año nos enfrentamos a decisiones, trabajos, iba a decir esposos, pero realmente eso es como 1 o 2 veces en la vida que se presentan estas. Pero bueno, eso, ¿qué novio, Señor, de este ramillete de hombres guapos? ¿Cuál, Señor, quieres tú? O casa, o no sé. Pero siempre estamos buscando voluntad de Dios, ¿verdad que sí? Socios con quien queremos asociarnos, en fin. Pero dice que, curioso, que mediante la renovación de la mente es que solo así podemos comprobar cuál es la voluntad de Dios, que la cual es buena, agradable y perfecta. Quiere decir que si tú estás en una situación de la vida en donde tú no te sientes cómoda, no necesariamente es que no es la voluntad de Dios. Puede ser es que tú no lo estás entendiendo o no lo estás comprobando, que a veces estamos en la voluntad de Dios, pero no es cómodo y no es agradable y menos perfecta. De perfecta este tipo, nada. Pero cuando nosotros tenemos la mente de Cristo, cuando nuestra mente no se amolda a este siglo, entonces nosotros podemos comprobar que sí es buena y es agradable y es perfecta la voluntad de Dios. Entonces, lo que yo te quiero decir es que realmente el Señor quiere llevarte a esa vida abundante de la que hablábamos ayer, hablaba la pastora Claudia, esa vida en abundancia, pero esa vida de abundancia el Señor te la está dando, pero a veces tú no la estás comprobando porque no ha sido renovada en tu mente, sino que estás todavía con moldes de pensamiento de este siglo. Y eso es basura. Eso hay que sacarlo y hay que meter lo eterno, los moldes de Dios, en nuestra mente para que nosotros podamos comprender y comprobar la voluntad de Dios. Porque a veces la voluntad de Dios puede ser difícil, pero cuando tú sabes que tú estás allí y que tú tienes que estar en ese lugar y comportarte de cierta manera, aunque el mundo te diga otra cosa, pero cuando tú sabes que tú tienes que ser de cierta manera y decides obedecer, entonces tú puedes realmente comprobar y decir, aunque sea difícil, Señor, yo sé que esto es agradable y esto es perfecto para mí y tú me vas a dar la victoria. Y déjame decirte, conquistas mucho más rápido la sensación de satisfacción y de saber que estás en el lugar correcto. Y eso vale más, eso vale mucho más que los propios autosatisfacerse. ¿Me estás siguiendo? Lo estoy diciendo porque cuando nosotros escuchamos a tantas personas, no solamente mujeres, esto es un común, que están en una situación y al no ver o al no pensar de la manera correcta, deciden abortar, salir de hogares, salir de situaciones difíciles porque no entendieron cuál era su papel o su función en ese lugar. Y Dios más bien nos está pidiendo, mira, ten la mente de Cristo,
esté en la mente de Cristo, no la mente de lo que todo el mundo piensa. Por eso es muy importante que nosotros prestemos cuidado a qué estamos escuchando, porque muchos reality shows y muchas cosas nos dicen cómo piensa esta generación, y sobre todo con los jóvenes, dicen, pues todo el mundo piensa así, pero yo no puedo pensar así, yo necesito pensar y renovar mi mente. Entonces, quiero que vayamos ahorita, que tenga usted 1 Corintios, capítulo 2, versículo 9. En cuanto a lo que es la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios 2, 9. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Realmente lo que Dios ha preparado para quienes lo aman es grandioso. Entonces, como vamos a empezar a trabajar, a hablar de cómo renovar la mente, yo quisiera darte una base científica de cómo funciona la mente. ¿Estás lista? Ponga sus manitas así. Todas, pongan su manita así. Así, todas ya la tienen. Mírela así. Este es el tamaño de su cerebro. Así es su cerebro. Míralo. Me da risa porque la gente empieza a mirar al del lado. Yo les dije, miren el suyo, miren. El mío es bien chiquitico, miren, tengo las manos bien pequeñas. Voy a quitar sus manitas. Resulta que no importa el tamaño de su cerebro realmente, que lo haga más inteligente o menos inteligente. Una vez alguien me dijo, depende cómo lo use. Depende realmente el uso que le dé. Y sí, tiene razón. Pues resulta que yo le quiero hablar de cosas fascinantes de su mente. Cuando Dios nos dio este cerebrito, pequeñito pero potente, realmente usted ve que el cerebro tiene ese cuerpo calloso, ese que es así como corrugado, ¿verdad? Usted ha visto un cerebro que tiene como esos pliegues. Cuando el cerebro digamos, si comparamos el tamaño de nuestro cerebro con el tamaño del cerebro del mono, resulta que puede ser igual o hasta más grande algunos del cerebro del mono. Pero si nosotros extendiéramos esas cosas que están corrugadas, el tamaño, por ejemplo, del cerebro del mono es el tamaño de una hoja de papel tamaño carta. Pero cuando extendemos el cerebro humano es del tamaño de 4 hojas tamaño carta. Quiere decir que está comprimido, tiene más ondulaciones, está así. Y en todo este cuerpo calloso que se llama así, Dios nos dio desde que nacimos, Él puso una cantidad de neuronas en nuestra mente. Nosotros no renovamos neuronas. Las células del cerebro no se renuevan. Usted nace con un conteo de cerebros y con eso vive toda la vida. No es como las otras células de nuestro cuerpo que se tienen que ir reproduciendo, tienen que ir naciendo nuevas células para que usted vaya creciendo. No, usted nació con este número y con ese se quedó. Y uno dice, qué tristeza. Porque ¿sabes qué? Porque es que ellas se van muriendo. Las células del cerebro se van muriendo. Y entonces uno dice, ¿me voy a quedar en saldo negativo? ¿O cómo voy a hacer? No. Déjenme decirles lo que la neurociencia ha descubierto. Obviamente en los últimos años ha avanzado mucho todo esto del cerebro porque ahora tienen formas de medirlo, que antes no. Entonces, nosotros nacemos cada una, otra cosa, usted nace con el mismo número de neuronas que el de su vecina. No crea que es que Dios le dio a unas más y a otras menos, no. Ese es el número de neuronas exactas para todas. Usted nació con 200 trillones de neuronas. Otra vez, 200 trillones de neuronas. ¿Quiere que le dé otro dato curioso? Cuando usted cumplió 2 años, o sea, desde que usted nació hasta que usted cumplió 2 años, se le murieron 100 trillones. Y uno dice, ay Señor, pero ¿cómo así?
¿Por qué? ¿Por qué de 0 a 2 años se me murió la mitad? Bueno, porque cuando usted salió de su mamá, todo el proceso que a usted le costó entender que usted no era una pierna de su mamá, que usted no era un brazo de su mamá, que usted no era parte del ombligo continuado de su mamá, toda esa independencia que los niños tienen que adquirir, se adquieren hasta los 2 años. El niño entiende que es persona, por eso le llaman los terribles 2. Porque el niño entendió que yo puedo explorar y que yo puedo ir y que yo puedo alcanzar. Y entonces todo este proceso de independencia, de poder comer solo, de poder caminar, de poder hacer, necesitaron muchas neuronas. Y el cerebro, o sea, 100, la mitad, 100 trillones. Ahora yo dije, ay, qué triste, pero la buena noticia es que con las 100 que le quedaron, usted todavía tiene, ahora, esto de las neuronas es como para almacenar información, para hacerlo usted más sabio. Entonces, con estas 100 que le quedan, usted tiene, escúcheme bien, usted tiene 3 millones de años de información. ¿Cuántos vivimos? ¿Cuántos años? ¿70, 80, 90? Quiere decir, la ciencia dice que las personas, los que más usan las neuronas, que son, digamos, que llegan a los 100 años, usan el 0.01 de su capacidad. ¿Cuántas están usando ahorita todos estos teléfonos, estos dispositivos móviles? iPad. Yo compré, por codo, yo compré el teléfono que tenía menos capacidad, porque yo dije, no, yo no voy a pagar tanto, yo voy a comprar y voy a bajar mis fotos a mi computadora y voy a estar libre. Error. A cada rato yo paso borrando videos porque tienes una niña y tú quieres filmar todo y entonces se me va la memoria y estoy lidiando con problemas de memoria. Y cada vez que el teléfono me dice almacenamiento lleno, yo digo, wow, Señor, y yo todavía no he usado ni el 0.00. Nunca se te va a acabar. Nunca. Porque tienes hasta 3 millones de años de información. Yo me pregunto, ¿para qué tanto? Si solo vivimos 100 años. ¿Para qué tanto? ¿Y sabes a qué me lleva eso? ¿Sabes a qué conclusión me lleva eso? Acuérdate que cuando Dios creó a Adán y a Eva, los hizo para que ellos entendieran a Dios. Porque ellos se comunicaban todos los días con Dios. De hecho, antes de la caída del hombre, el Señor le dijo a Adán, Adán, necesito que me clasifiques todos los animales y todas las especies según su función. Y Adán lo hizo. A ver si nos dicen a nosotros, a ver, vaya y usted clasifíqueme. Y uno dice, no. Esos son para los biólogos. Todos, bueno, pero Adán lo hizo porque tenía una mente brillante. Dios lo hizo brillante. Dios te hizo brillante. Yo me vi hace poco una película que se llamó Limitless, o sea, sin límites. No sé si lo tradujeron así en español. Sin límites. Y la película trataba de una pastilla que se le daba a las personas en donde las pupilas se abrían y realmente hacía que el cerebro se usara más. Y las personas, bueno, increíble, no se cansaban para trabajar, lograban cosas impresionantes, empezaron a enriquecerse y a ganar en sus puestos, a ascender y por la capacidad, obviamente, de estas personas. Pero a la larga terminaron destruyéndose. Y cuando el hombre cae, y aquí voy a la Biblia, ya así es la película, terminan realmente desechando esa droga porque aunque les hace muy bien, les hizo mucho mal. Porque si el hombre con la capacidad tan limitada que tiene, y mire todo lo que hace, imagínense donde hiciera más, la raza humana yo creo que ya no estuviera aquí. Porque cuando el enemigo entró e hizo caer al hombre y a la mujer, lo que le dijo en Génesis 3 fue, tú tendrás el
conocimiento del bien, que ya lo tenía, y del mal. Y el problema es cuando en la mente entra el mal que lo contamina. Y la Biblia no lo dice porque tal vez no lo hubiéramos entendido, pero ahora les voy a leer otro pasaje en el Nuevo Testamento en donde yo pienso que otra de las consecuencias, que aparte de haber salido del Edén, de espinos y cardos en la tierra, de dar a luz hijos con dolor, aparte de todas esas consecuencias, yo siento que Dios realmente le puso un alto a la mente humana. Porque ¿cómo es posible que solo usemos el 0.01 del almacenamiento? Yo no estoy hablando de usarlo en todas sus funciones, yo estoy hablando de memoria nada más, para que usted, si tiene otra información por ahí, no esté batallando o no me esté malinterpretando. Estoy hablando de capacidad de almacenamiento, de aprender, de adquirir conocimiento. Estoy hablando simplemente de conocer. Entonces dice la palabra de Dios, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, voy a leerles Génesis 3, 4, 5, escuchen. La serpiente le dijo, en el versículo 4, no morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, y dice una coma, o sea, en el sentido de que tendrán el conocimiento del bien y del mal. Luego, 1 Corintios, capítulo 13, versículo 12, nos dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 13, 12, dice, ahora vemos de manera indirecta y velada. O sea, por alguna razón, dice el apóstol Pablo, nosotros vemos de manera velada. Y la razón es el pecado. Antes el hombre veía cara a cara a Dios y le entendía completamente, le conocía. Pero hoy en día nuestra mente no puede conocerle a Dios. Y vemos por eso de manera indirecta y velada, como en un espejo. Pero entonces veremos cara a cara. Y mire lo que dice. Ahora conozco de manera imperfecta. Pero entonces, o sea, cuando ya esté con el Señor, es la misma creación. Dios nos ha dado una mente para que cuando estemos con Él, entonces conozcamos tal y como yo soy conocido. Quiere decir que así como Dios me conoce a mí, yo le voy a poder conocer a Él, porque Dios me ha dado la capacidad para eso. Es parte de la obra de redención cuando nosotros estemos con el Señor. Es parte de esa glorificación que viene para nosotros, de poder entender, porque con esta mente, por eso dice la Biblia también que hoy en día hay misterios que nosotros no podríamos entender, pero que después, cuando estemos con Él, Él nos explicará ciertos misterios, porque no van a ser misterios para nosotros. Entonces, ¿cuántas veces te ha dicho, ay, qué bruta yo? Ay, es que yo no puedo. O cuántas veces creo que les dicen, uy, es que esta mente mía es como un teflón, nada se le pega. Qué cosa tan terrible, ¿verdad? ¿Cuántas veces no has tomado los pasos de adquirir conocimiento en un área porque crees que no vas a ser capaz? Porque crees que no tienes la capacidad. Te quiero recordar que tienes 100 trillones de neuronas que te dan para 3 millones de años. Te quiero recordar, como dice el Salmo 119, que eres una creación asombrosa. Y cada vez que vengan mentiras sobre ti para decirte tú no vas a ser capaz, el Señor quiere que compruebes la voluntad de Dios, que te dice si eres capaz, porque yo te he dotado, hija, yo te he dotado para hacerlo. Ahora, nosotros tenemos que entender cómo funciona la mente. Ya vimos la capacidad que tiene. Entonces, ¿por qué es que usted no se recuerda de lo que usted estudió? Porque usted estudió mal. Es eso. Usted estudió mal. Usted no aprendió bien. Y en inglés, es lo mismo en español, pero los científicos han llegado a la conclusión que las memorias, cuando se establecen en el cerebro, son como, ¿puedo agarrar una flor de aquí? Sí, gracias. Bueno, de hecho voy a agarrar 2 para hacerles el ejemplo. El cerebro, cuando usted hace una buena memoria, por ejemplo, 2 más 2,
4. Nunca se le va a olvidar. Usted aprendió bien las sumas, son conocimientos bien aprendidos. Eso se llama el momento O en inglés, como O, que realmente es como O. En nosotros, en Barranquilla se diría el momento, ya. ¿Le pasa que de pronto usted está haciendo algo y armando una mesa que compró, que tiene que armarla usted sola, y usted está ahí y de pronto dice, espérate, las piezas dicen que son, ya. ¿Cómo se diría en México? Ese es el momento, cuando tu mente llega a la conclusión de decir, quiere decir que captó el conocimiento. Entonces, las memorias son como estas florecitas, realmente son como árboles, son como estas florecitas. Y una vez tú formas una memoria completa, o sea, bien formada, porque hay memorias que son así, perdón por la flor, pero realmente, esta ya estaba rota, yo la vi ahí, por eso la escogí. Hay 2 formas de establecer el conocimiento, siempre se va a establecer, y van a usar una neurona de esas de las 100 trillones, bueno. Entonces, esta se estableció bien y esta nunca se te va a olvidar porque la estableciste en el momento, entendiste bien, tuviste una buena profesora. Siempre tenemos una buena profesora y una mala profesora, siempre, en serio. Cuando tenemos buenas profesoras nunca se nos va a olvidar porque quedaron buenas memorias, van a estar ahí. Pero cuando hay algo no muy bien aprendido, por ejemplo, que estudiaste 5 minutos antes del examen, como para salir del paso, déjame decirte que la memoria queda así, torcida. Queda, pero no sirve para nada. Se te va a olvidar, pero va a estar allí, pero está torcida. ¿A dónde quiero ir con esto? Esto es muy importante que usted lo vea. Yo quiero ir a un punto. Y es que realmente nosotros tenemos que, cuando queremos ser exitosos en lo que hacemos, buscar entender todo bien, para que los conocimientos queden bien establecidos. Yo era buena en matemáticas en el colegio y cuando me gradúo me voy a estudiar ingeniería civil. Tenía las notas y los créditos para estudiar ingeniería civil, pero yo estudiaba sola, mi enseñanza era personalizada. Mis amigos en la universidad estudiaban en grupo, entonces cuando vamos a estudiar cálculo, yo me siento con 10 muchachos y ellos empiezan a decir, sí, porque la fórmula tal, 2 por 1, sí, todos entendían y yo como que me quedaba con lagunas, con cosas realmente no las entendía. Cuando vino el primer parcial, el problema con cálculo es que solo es un ejercicio y la respuesta era X era igual a 2. Pero tienes que tener 4 hojas de sacar esa X. Y es solo un ejercicio. O sea que si te daba 4, perdiste el examen, porque X era 2. Y yo perdí el examen. Y yo dije, no puedo porque solo me quedan 2 más. Y yo les dije al grupo, lo siento, pero yo no aprendo así. Yo necesito ir un paso a la vez, porque si yo me quedo en un proceso, me va a salir todo mal. Entonces me fui a mi casa, conseguí las matemáticas de Baldor, ¿se acuerdan? El libro de Baldor, famoso en toda Latinoamérica, Baldor. Y empecé a estudiar desde la base para ver qué arbolito estaba torcido, porque habían conocimientos que no me habían quedado claro y por eso no tenía bien las bases. ¿Y sabes qué es lo bueno de tu mente? Y te lo dice la palabra de Dios, que la puedes renovar. Que un árbol torcido, cuando tú le traes otra vez la información, vuelves a refrescar la información, hay electricidad en nuestra mente y alumbra, por decirlo de alguna forma, estas se prenden, por decir, yo ahorita te estoy hablando de algo de ciencias y ahorita tu cerebrito está aprendiendo toda aquella información que tú sabes de acuerdo a la mente. Todo eso se está activando. ¿Y qué estás haciendo? La volvemos a editar. Quiere decir que yo tuve que volver a estudiar y agarrar esto y levantarlo. No dejar arbolitos caídos en mi mente, sino que los levanté.
Y entonces cuando vino el segundo examen, súper bien. Ya no me daba pánico la profesora, porque ya yo sabía que venga el examen. Como cuando uno está listo, dale, empecemos, porque sé que voy a ganar. Estoy lista, estoy preparada. Entonces el punto no es que te pongas a leer de todo, sino el punto es que cuando tú agarres algo, lo hagas despacio y con buena letra. Lo leas bien hasta que tú entiendas, para que entonces tú construyas memorias así, saludables, y tú estés completamente preparada, equipada para lo que tú quieras aprender. Ahora, las situaciones que yo aquí les estoy hablando de algo muy trivial, que son las matemáticas. Pero tú sabes que se crean árboles también con lo que sentimos. El pensamiento, la forma en que pensamos es la forma en que vamos a terminar sintiendo y es la forma en que vamos a terminar actuando. Dice Proverbios, tal cual es el hombre en su corazón, tal cual es él, queriendo decir, tarde o temprano, lo que la persona está sintiendo es lo que va a actuar y es lo que va a hacer. Mateo capítulo 6, versículo 21, también nos dice, cuidado en dónde está tu tesoro. Porque donde esté tu tesoro, queriendo decir tu enfoque, porque habla del tesoro de tesoros, donde esté tu tesoro, allí lo va a seguir tu corazón. Queriendo decir, en donde pongas tu mente, tu corazón lo va a seguir. ¿Me estás entendiendo? Entonces, por eso es muy importante cuidar la mente. ¿Qué estamos trayendo a la mente? Y Dios quiere que sea así y no así. Ahora, otro dato curioso. Miren qué curioso. Cuando usted construye un conocimiento el moment le llaman, usted construye esto y hay otros que están así, ¿verdad? Los que no se construyeron bien. Cuando usted duerme, ¿usted sabe qué pasa cuando usted duerme? Hay no sé si son sustancias o unos agentes en tu mente que se encargan de limpiar, podar todo lo que esté mal. Quiere decir que de este arbolito que se veía medio triste, cuando tú duermes, la mente quita lo que es basura y lo bota. Ay, ¿cuántas se vieron la película Intensamente? Ustedes van a ver que hay como unas bolitas de memoria que la tiran al basurero, que no se van usando. Bueno, es una forma más o menos de decir que los árboles que no estén bien formados se van a cortar. No sirven. Aquí hay algo que está atrofiado. Y es algo que Dios ha creado para limpiar la mente. Cuando tú duermes, cuando tú sueñas, realmente todas estas son cosas que Dios crea en la mente para ir cortando lo que no está bien montado, lo que está mal. Entonces, pero la buena noticia, como yo te digo, cuando es que la mente se puede renovar. Y entonces, cuando tú traes otra vez un recuerdo dañado, como eso malo que yo aprendí, Dios nos da la oportunidad de que aquí vuelva a nacer esa flor. Perdón, te voy a acabar todo el arreglo, pero bueno. esa flor vuelva y nazca, y entonces este es el jardín que Dios quiere para ti. Que Dios quiere para ti. ¿Verdad? Ahora, en la tarde yo les voy a estar hablando sobre la segunda parte. Ahorita estoy hablando sobre lo que pensamos, pero lo que pensamos afecta a lo que actuamos y lo que sentimos. Así que en la tarde vamos a conversar de cómo modificar lo que sentimos. Por ahorita tenemos que tener cuidado en cómo cambiar. Entonces, miren a la conclusión que llegan los científicos. Esto es de los neurólogos, los que están estudiando esto. De hecho, estudié a un señor de Baylor y a una neuróloga cristiana que está muy sonada, Caroline Leaf. Tiene muchos libros. Caroline Leaf tiene libros en español que, si usted quiere buscar más del tema, les recomiendo que lo haga. Y ellas llegan a conclusiones prácticas como Caroline, sé que algunas están escribiendo, Leaf, L-E-A-F. Bueno, entonces, ellos dicen que la única forma de editar, restaurar la mente y renovarla y hacerla buena, es
meditando. Uno nunca puede aprender nada si uno no analiza. ¿Qué es meditar? No es el meditación de eso no es meditar. Eso no es pensar en nada. Eso no es meditar. Meditar quiere decir que uno analice una situación desde diferentes aristas. Como cuando a usted le dan una oferta de trabajo. ¿Cómo usted analiza o medita en una oferta de trabajo? ¿Verdad que usted dice, ¿y cuánto tiempo voy a hacerlo? ¿Cuánto voy a ganar? ¿Qué tan lejos me queda el trabajo de mi casa? ¿Quién me va a cuidar a los niños mientras que yo trabaje? ¿Cuál va a ser el horario? ¿Verdad que sí? Eso es meditar. Lo ponen como un ejemplo de considerar una oferta de trabajo. Y ellos han dicho, si todos nosotros al cerrar el día meditáramos sobre los eventos importantes en nuestra vida, ya yo no te estoy hablando más de conocimiento, yo te estoy hablando de eventos, de todo tu día, la discusión que tuviste, el malestar que te ocasionó, las decisiones que vas a tomar. Si cerraran el día, dicen los neurólogos, meditando, tendrían la opción de que las cosas que quedaron mal en días anteriores se vuelvan a editar, se vuelven a alumbrar para que nazcan y queden cosas sanas en tu mente. Y Dios te está diciendo en Romanos, Dios te está diciendo, yo quiero que tu mente sea renovada, pero bien, que tengas cosas buenas, que saques la basura, que saques los pensamientos y las mentiras que se te han venido diciendo con el ejercicio de meditar. Vayamos a Josué, el libro de Josué, en el capítulo 1 y en el versículo 8. Y eso no lo sabemos, ese versículo. Dice, en la versión que tengo, dice, estudia constantemente este libro de instrucción. ¿Se lo está diciendo quién? Dios a Josué. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte que obedezcas. Es la única forma de que nosotras podamos obedecer al Señor. No es que usted oiga esto aquí y diga, wow, qué lindo, y nunca más medite en esto. ¿Sabes por qué? Porque te lo van a cortar en la noche. Se te va a ir, se te va a olvidar. Pero el Señor le dice a Josué, para que tú te asegures de obedecer, tú necesitas meditar de día, o sea, antes de empezar y cuando termine tu actividad. Cuando empieces tu día, medita en el Señor. Señor, yo te quiero poner adelante en todas mis decisiones, en estos retos que tengo, pero cuando termina la noche, Señor, a ver cómo terminó el día, qué hice bien, qué salió mal, y tomar las medidas adecuadas con respecto a tu vida. Decir, ¿sabes qué, Señor? Este sentimiento es basura, este resentimiento, este pensamiento de mal hacia las personas, esto es basura, Señor, yo lo tengo que desechar. Dice la palabra de Dios en cuanto a los pensamientos, que nosotros no podemos aceptar todo lo que venga a nuestra mente como si fuera tuyo. No, error. Error que tú creas que todo lo que piensas, tú digas, ay, esta mente mía es loca. Si usted viera lo que yo pienso. No, yo sé, porque yo también lo pienso a veces. Pero tú tienes que entender que el campo de batalla del enemigo es nuestra mente. Ese es el campo de batalla en donde dice la palabra de Dios que el enemigo mete sus dardos de fuego para muchas veces paralizarnos, ponernos en contra de la gente, ¿verdad? Ponernos en contra de nosotras mismas, meter odio hacia nosotras mismas. Uy, es que yo, uy, tan tonta yo, uy, como soy yo, uy, es que yo sí. Recuerdo una amiga que me contaba que una amiga todo el tiempo era así, uy, qué tonta, ¿cómo hice esto? Ay, pero yo sí soy estúpida, ¿cómo pude hacer esto? Uy. Y entonces la amiga se dio cuenta de lo que hizo y le dijo, uy, sí, la verdad, qué tonta, qué estúpida. Y dice ella, no, la única que se puede decir tonta soy yo, ¿ok? Y a veces hablamos así, la mente, yo qué tonta, y yo. Y eso no es tú, eso no es tuyo, eso es basura. Eso es basura que tienes que empezar a cortar y sacar. Y nosotros tenemos que aprender a entender que hay una batalla que se da en nuestra mente. Miren, he hablado con varios jóvenes que me dijeron,
Una me dijo, cuando tenía 8 años, en inglés, tuve una pregunta que se me vino, y la pregunta era en inglés, y era como, ¿soy yo derecho, straight? O sea, como queriendo decir, ¿no soy gay? Y ella preguntó, ¿qué es straight? Imagínense, para que vean que al enemigo como que se le fue, dijo, uy, ups, no era edad de preguntar esto. Porque ella tuvo una pregunta, ¿am I straight? ¿Soy yo derecha? Y ella dijo, ¿y qué es eso? Y ahí ella recordó eso y dijo, yo sé que el enemigo pone primero en los jóvenes pensamientos, ¿no seré yo gay? ¿No seré yo lesbiana? Porque yo veo a las mujeres y mira, perdón, nosotros podemos admirar y apreciar lo bueno que tienen, sin envidiar, pero podemos apreciar lo bueno que tienen y uno dice, wow, qué chévere cuerpo, yo también me voy a poner las pilas, yo puedo. Y no creer las mentiras que a veces el enemigo pone. Hay odio hacia los hombres, quiere decir entonces que soy lesbiana. Y muchas jovencitas y jovencitos caen por la pregunta en la mente, pero muchos me dicen, yo también tuve esa duda, ¿será que a mí me gustan los hombres? Pura basura del enemigo, que al no haberlo borrado, cuando tú te duermes y no sacas la basura de tu mente, quedan cosas torcidas que se van estableciendo. Y Dios nos ha dado, cuando usted abra su cerebro, en el centro de su cerebro, Dios te ha dado algo que se llama el hipotálamo. Y el hipotálamo es como la torre de control de los vuelos en un aeropuerto. Él recibe los vuelos y él dice si se quedan ahí, si salen o si se van a la memoria, a los arbolitos. Y tenemos de 24 a 48 horas para que el hipotálamo los tenga ahí y decida, hey, ¿qué hago con este pensamiento? ¿Lo boto o lo dejo en el cerebro? Y si tú no tomas la decisión, como dice la palabra, de someter todos tus pensamientos a Cristo, a decirle, no a ti, a Cristo, Señor, ¿esto proviene de ti o proviene del diablo? ¿O proviene de que yo me estoy amoldando a este mundo? Y si tú no le pones dirección a tus pensamientos se van a quedar y se van a quedar torcidos. Entonces, tienes de 24 a 48 horas. Quiere decir que cuando termine el día, mi hijita, nosotras tenemos que sentarnos a meditar y a decir, esto se queda aquí, yo no le voy a permitir a mi mente que me siga metiendo más basura sobre mi esposo, sobre mi vecina, sobre mi hija, mi hijo, sino que yo, Señor, entrego este pensamiento y yo mejor digo, ¿qué piensas tú, Señor, acerca de este problema para yo poder obedecerte? Porque todavía quiere ser una emoción, pero todavía no se ha establecido como un resentimiento. Tengo 24 horas para desecharlo. Por eso la palabra de Dios te dice, no dejes poner el sol sobre tu enojo, porque cuando tú te acuestas comiendo chicle amargo, cuando nos acostamos con el chicle amargo en la boca, nos podemos levantar bien, pero deja que nos acordemos del tema. Creció el alien, creció adentro de nosotros algo, y entonces te vas amargando, te vas llenando de resentimiento. Tu jardín se está formando más así. No te voy a dañar más flores, te lo prometo, pero van a crear muchas así, y estás dañando tu vida no florece. Por eso la palabra de Dios dice, no se ponga el sol sobre tu enojo, porque si tú no resuelves esto, se va a meter a tu cerebro. Tienes, el hipotálamo está así controlando todo, que es así, abre tu manita, está ahí en el centro, ábrela. Ahí en el centro se llama hipotálamo y ese es el controlador de pensamientos y de información. Te quiero decir que un pensamiento o la información no es solamente aquí, se da hasta por un toque. Epa, me tocó fuerte, me recordó algo. Se dan la información y los pensamientos vienen a través de los 5 sentidos. Todo eso arma una información. ¿No te acuerdas a veces que tú hueles algo y tú dices, ay, yo usaba eso en el bachillerato? Ay, me recuerda a tal novio. Ay, llego a mi casa. Espero que sea agradable el olor de tu casa, que tú huelas y te cree buenas memorias, ¿no? La casa. Porque todo eso te lleva... La mente enseguida se alumbra, las florecitas a través, que pasa en milésimas de segundo. Dice, el bachillerato, el novio, mi casa,
es rapidísimo, o lo que oímos, la forma en que me hablaron, me dañaron tal vez, me hablaron mal. Señor, yo no sabía eso antes y tengo mi jardín, mucho de lo que oí hizo mi mente así, sin fruto, y me causa dolor y me causa daño, Señor. Eso que oí, por eso otros terminan pagando la consecuencia, porque yo vengo con una mente moldeada y reacciono muy fuerte ante un comentario. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me produce dolor el comentario? Y cuando tú preguntas, que es meditar, cuando tú le haces preguntas a Dios, a la situación, y dicen los neurólogos que tú tienes que tener lápiz y papel y no hacer como un diario, no, es señalar, esto me da rabia, y pones en el centro rabia y empiezas a ver el que me miró así, me habló así, y empiezas a preguntar, pero ¿por qué? Y empiezas a escribir y lo miras, lo guardas, oras, lo miras. ¿Qué estás haciendo? Estás activándolo y dándole la posibilidad de que el Señor bote la basura. Digas, Señor, ¿sabes qué? Yo tomo la decisión y desecho lo malo, desecho la basura y te pido perdón porque pensé mal. Y entonces el Señor te da la oportunidad de que las cosas sean sanas en esa área de tu vida. Así como yo sané las matemáticas porque me puse a meditar en ellas, así podemos sanar recuerdos, emociones, formas de pensar, sacar envidias, sacar celos, inseguridades, falta de amor propio, cosas que vamos a estar hablando en la tarde. Pero realmente lo que nos sana, meditar, ¿pero meditar en qué? Y el Señor le dijo, en el libro de instrucción, Josué, ojo, lo que yo dije, porque ese es el único referente de verdad que tenemos. Y cuando tú sacas, como cuando murió mi papá y yo estoy viendo, Señor, me defraudaste, murió, y el Señor me puso su verdad. Mira a Jesús muerto. Cuando Él me pone ese paralelo, yo puedo descansar porque Él es la verdad. Y tienes un asidero, dice la palabra, que es un asidero firme, en donde venga tormenta, venga lo que venga, esto es un asidero firme, para que en medio de la mente quiera ir en 1000 direcciones, el enemigo quiera llevarte a 1000 direcciones, solo la palabra de Dios es lo que nos va a tener firmes. Y la palabra de Dios solo te revela algo: Dios te ama. Dios te ama. ¿De qué temes? ¿Qué te preocupa? Es el amor de Dios lo único que nos puede a nosotros mantener sanos y estables, a pesar de todas las malas informaciones recibidas, los malos toques recibidos, las malas palabras oídas, las cosas que vimos, todo lo que nos afecta. Sabes que, Señor, yo miro a la cruz y yo medito en ti otra vez y yo me dejo, Señor, establecer tu verdad en mi mente, Señor. No me van a ganar esos pensamientos a mí, Señor, no me van a ganar. Me va a ganar tu verdad, Señor. Y yo te pido, Señor, que en donde haya árboles cortados, dañados, mentiras que se quedaron como verdades en mi mente, yo te pido, Señor, que tú vuelvas a hacer un jardín en mi mente y en mi corazón. Señor, estamos delante de ti, Padre, en este lugar. Y primero yo te doy gracias por mi mente, gracias por tu creación. Yo te pido que tú toques tu cabeza y digas al Señor: Señor, te pido perdón porque creí que estaba limitada, pero me has hecho una creación maravillosa. Soy maravillosa, Señor, y ahora mi alma lo sabe y me siento muy bien, Señor. Te doy gracias, Señor, porque no van a haber mentiras que me van a limitar,
si tú me llamas, si tú estás poniendo estos planes delante de mí, yo creo que los voy a lograr, Señor, porque tengo la mente de Cristo. No seré distraída, no seré engañada. Y yo te pido, Señor, que me des la sabiduría para cada día poner en su lugar mis pensamientos, no aceptarlos tal cual como vienen, sino someterlos a ti, Cristo. Yo quiero tu mente, Señor. Yo quiero tu corazón en mí, Señor. Yo quiero que mis ojos miren lo recto y sigan lo recto, mi corazón. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Ahora levanta tus manos y gracias, Señor. Te adoro, Señor. Señor, este lugar está lleno de tu Espíritu Santo en este momento. Haz tu obra en mí, Señor. Haz tu obra en mí, Señor. Una obra nueva, dice tu palabra. Yo hago cosa nueva, dice el Señor. Y yo empiezo por ti, por tu mente. Yo empiezo por tu mente. Señor, gracias porque tú me das la capacidad y me das la forma, Señor, de cómo renovarme, Señor. Y es sometiéndome a ti, Señor, y a lo que tú piensas y a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Sí.